Salgo por 2 semanas de duro trabajo de negocios, y cuando llego a mi casa encuentro a un tipo sin camisa viviendo allí y durmiendo en mi cama, y mi hijastra me tenía la ropa preparada para echarme de la casa, pero esto fue lo que pasó después. Después de 14 días fuera, con reuniones interminables, viajes agotadores y apenas unas horas de sueño cada noche, lo único que deseaba era volver a casa. Imaginaba el sonido del silencio en mi sala, la comodidad de mi cama, y un largo baño caliente. Había cerrado un negocio importante que me abriría nuevas puertas, y aunque estaba físicamente rendido, emocionalmente me sentía satisfecho. Hasta que abrí la puerta de mi hogar. Entré con mi maletín en una mano y el abrigo colgando de la otra. Todo parecía estar en su sitio, pero el ambiente tenía algo extraño, una especie de ruido de fondo que no encajaba con el vacío habitual. Avancé unos pasos y lo escuché, risas desde el segundo piso, pasos por el pasillo y música a bajo volumen. Dejé el maletín en el suelo y subí lentamente. Lo que vi al abrir la puerta de mi habitación me dejó sin palabras, un joven sin camisa, con un vaso en la mano y una actitud de absoluta familiaridad, sentado sobre mi cama. Mi cama. Esa misma en la que dormía con mi esposa, en la casa que yo mismo había comprado, amueblado y mantenido con el sudor de mi trabajo. ¿Quién eres tú?, pregunté, clavando mi mirada en la suya. ¿Y tú quién eres?, respondió con arrogancia. Esta es la casa de Sabrina. Sabrina. Mi hijastra. La niña que crié desde que tenía 8 años, que vivía bajo mi techo desde que me casé con su madre, y a quien traté como una hija. Subí la voz para llamarla, y apareció desde el baño, envuelta en una bata, como si todo aquello fuera normal. ¿Qué significa esto?, le exigí. Ella me miró sin inmutarse. Cruzó los brazos, se apoyó en el marco de la puerta y soltó. No deberías haber venido sin avisar. Ya no vives aquí. ¿Qué estás diciendo? Esta es mi casa. Era tu casa. Mi mamá ya no está y yo decidí que es mejor que te vayas. Tus cosas están abajo. Te empacamos todo. Me quedé de piedra. No podía creer lo que oía. Sabrina no solo había permitido que ese hombre se instalara en mi habitación, sino que tenía el descaro de echarme de mi propia casa. Bajé las escaleras aún aturdido y vi mis maletas perfectamente alineadas junto a la puerta. Fue entonces cuando lo comprendí, algo se había roto durante mi ausencia. Y lo que me esperaba no era un descanso merecido, sino una tormenta. Una que, sin saberlo, ya había empezado a preparar desde hacía mucho tiempo. Y así comenzó una de las peores noches de mi vida, pero también el principio de un cambio que nadie esperaba. Bajé las escaleras con una mezcla de rabia e incredulidad. Cada peldaño me alejaba más de la seguridad de mi hogar y me acercaba al abismo de una verdad que no quería aceptar. Mis maletas estaban junto a la puerta, perfectamente cerradas, con una etiqueta que decía, «Buen viaje». No era una broma. No era un malentendido. Era una traición cuidadosamente planeada. Sabrina bajó detrás de mí, con el mismo aire desafiante que ya había mostrado arriba. Me cruzó los brazos y, sin el menor rastro de culpa, me dijo: «Puedes irte por las buenas o por las malas. Pero te vas». Respiré hondo. No podía dejarme llevar por la ira. Aún así, le respondí con voz firme: «Esta es mi casa, Sabrina. Está a mi nombre. Yo la compré, la mantuve, la protegí. Tú no tienes derecho a echarme». Ella me lanzó una sonrisa burlona. «No tienes pruebas. Y si se vuelve un escándalo, tú quedarás como el loco. Ya hablé con un abogado amigo de Leo, el sujeto sin camisa. Dice que puedo reclamar la casa porque tú estuviste ausente, y no tienes un contrato de residencia. A nivel legal, estás en desventaja». Me tomó un segundo entender el alcance de su plan. Había usado mi ausencia para construir una narrativa en la que yo era un intruso, un huésped no deseado. Y todo con la ayuda de alguien que ni siquiera conocía. Un perfecto extraño que ahora dormía en mi cama, comía mi comida, vivía en mi casa como si le perteneciera. Sabrina creía que todo estaba bajo control. Que su jugada era perfecta. Pero se equivocaba. A pesar del dolor, el desconcierto y la rabia, algo dentro de mí se encendió. No iba a permitir que me arrebataran lo que tanto me había costado. Y menos de esta forma. Sin decir más, tomé mis maletas y salí por la puerta. Pero no era una rendición. Era una retirada estratégica. Porque sabía que una batalla así no se gana con gritos ni violencia. Se gana con cabeza fría, con estrategia, con la ley de mi lado. Esa noche dormí en un hotel. Desde la habitación, con el cansancio acumulado de las semanas de trabajo, llamé a mi abogado de confianza. Le conté todo, con detalles. Él guardó silencio un momento, y luego me dijo: «No te preocupes. Esto tiene solución. Y vamos a dársela».
Colgué y me quedé mirando el techo. Aún dolía. Pero una parte de mí sabía que estaba haciendo lo correcto. Y que lo que acababa de empezar no era el final, sino el principio de una justicia que Sabrina jamás vio venir. Desperté en la habitación del hotel con una mezcla de cansancio y determinación. El recuerdo de lo ocurrido la noche anterior todavía pesaba, pero ya no me dejaba inmóvil, me impulsaba. Tomé una ducha larga, desayuné algo ligero y llamé de nuevo a mi abogado. Su tono fue directo, profesional. Me pidió que le enviara todos los documentos de propiedad y cualquier prueba que tuviera del abuso de ocupación. Y así lo hice. Durante ese mismo día comencé a organizar lo que sería mi contraataque. Revisé mis archivos personales, escaneé escrituras, extractos de pagos de hipoteca, facturas a mi nombre. Tenía todo en orden. Legalmente, la casa me pertenecía. Sabrina no tenía ningún poder para echarme, y mucho menos para instalar a otra persona en ella sin mi consentimiento. En paralelo, contraté una empresa de seguridad privada. Instalé discretamente cámaras de vigilancia alrededor de la propiedad. En menos de 24 horas ya tenía grabaciones de lo que sucedía dentro de mi casa, fiestas hasta la madrugada, muebles dañados, personas entrando y saliendo sin control, e incluso consumo de sustancias. Cada segundo registrado se convertía en una prueba irrefutable. Esa noche, mientras revisaba las grabaciones, me invadió una tristeza profunda. No por los objetos rotos, sino por lo simbólico. Aquella casa no era solo ladrillo y cemento. Era el hogar que construí para una familia, el lugar donde me esforcé por dar seguridad, por ser una figura paternal para Sabrina. Y ahora estaba siendo mancillado por su egoísmo y deslealtad. No respondí a sus mensajes, ni intenté enfrentarla aún. Sabía que cada minuto jugaba a mi favor. Mientras más tiempo duraran esas fiestas, más pruebas tendría. Mientras más abuso de confianza cometieran, más sólido sería mi caso. Al tercer día, ya tenía todo en manos del abogado. Presentamos una demanda formal con solicitud de desalojo, respaldo de propiedad y evidencia de uso indebido de mi domicilio. Además, solicitamos una orden de alejamiento temporal para proteger mis bienes hasta que el proceso se resolviera. Mi abogado me dijo: «Estás haciendo lo correcto. No se trata solo de recuperar una casa. Se trata de marcar un límite. Esta joven necesita entender que la gratitud y el respeto no son opcionales». Dormí más tranquilo esa noche. Por primera vez desde que regresé, sentí que recuperaba el control. A veces, cuando alguien te traiciona, lo más sabio no es confrontarlo de inmediato, sino permitir que la verdad se construya con pruebas y acciones. Y yo tenía claro algo: esta batalla no la iba a perder. No solo por justicia, sino por dignidad. Porque uno no lucha solo por lo que posee, sino por lo que representa. Y mi hogar representaba todo lo que no estaba dispuesto a dejar que me arrebataran. 2 días después de haber presentado la demanda, recibimos una respuesta favorable del juez. La orden de desalojo fue aprobada con carácter urgente gracias a la contundencia de las pruebas, videos, documentos de propiedad y testimonios de vecinos que habían presenciado el deterioro del lugar. Mi abogado coordinó con las autoridades para ejecutar el desalojo. El momento había llegado. Me presenté frente a mi casa acompañado por un oficial judicial, 2 agentes de policía y mi abogado. Llevábamos copias de la orden firmada y toda la documentación respaldatoria. Mi corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por la mezcla de justicia y tristeza que me invadía. Nunca imaginé que tendría que recuperar mi hogar de manos de alguien a quien consideraba familia. Sabrina abrió la puerta con una expresión incrédula. Detrás de ella, el tipo sin camisa observaba con gesto desafiante. Pero cuando el oficial le mostró la orden de desalojo, la altanería desapareció al instante. El silencio fue total. Nadie discutió. Nadie pudo hacerlo. La ley estaba de mi lado. Tienen 30 minutos para empacar sus pertenencias esenciales y abandonar la propiedad. El resto será enviado posteriormente, dijo el agente. Sabrina comenzó a llorar, esta vez sin teatralidad. Sus lágrimas eran reales, pero no bastaban para borrar el daño. Me miró como pidiendo una segunda oportunidad, una tregua, una disculpa aceptada. Pero era demasiado tarde. ¿De verdad vas a dejarnos en la calle?, preguntó entre sollozos. ¿De verdad decidiste sacarme de mi propia casa?, respondí con firmeza. No hubo más palabras. Ellos empacaron lo poco que pudieron y salieron bajo la vigilancia de los oficiales. Cuando finalmente se alejaron, crucé el umbral de mi casa con una mezcla de alivio y amargura. No era una victoria celebrada, sino una recuperación necesaria. La casa estaba en ruinas. Muebles rotos, manchas en las paredes, el olor a cigarro y alcohol impregnado en cada rincón. Me dolía verlo, pero no me quebró.
Sabía que podía reconstruirla, que poco a poco la devolvería a su esencia. Porque más allá de lo material, el espacio representaba todo por lo que había luchado. Llamé a una empresa de limpieza profunda, cambié las cerraduras, y comencé a restaurar cada habitación. No solo limpiaba el desorden físico, también sanaba el emocional. Cada trapo mojado, cada mueble reparado, era un paso más hacia la recuperación de mi paz. Esa noche dormí en un colchón improvisado en la sala. Y aún así, dormí como no lo había hecho en semanas. Sabía que quedaban restos de dolor, pero también sentía algo nuevo, respeto por mí mismo. Había defendido lo que era mío, sin rebajarme, sin venganza, solo con dignidad. Y en ese silencio de madrugada, entendí que a veces, la justicia no solo se gana en los tribunales, sino cuando uno vuelve a cruzar la puerta de su casa con la frente en alto. Las semanas siguientes fueron una mezcla de reconstrucción y reflexión. Cada rincón de la casa restaurado era también una herida que sanaba. Pinté las paredes, cambié los muebles destruidos y redecoré los espacios a mi manera, sin recuerdos impuestos ni objetos compartidos que ya no significaban nada. La empresa de limpieza terminó su labor, pero yo seguía limpiando algo más profundo, el peso de haber confiado ciegamente en alguien que no supo valorar ni el amor ni el esfuerzo. Aún así, no guardaba odio. Solo un tipo de tristeza madura, de esas que enseñan sin necesidad de rencor. Un día, mientras tomaba café en la terraza, recibí una llamada inesperada. Era Sabrina. Su voz sonaba distinta, apagada. Necesito verte. Hablar, aunque sea una última vez. Acepté por respeto a todo lo vivido, y porque a pesar de todo, yo sí había querido ser figura paterna para ella. Nos encontramos en una cafetería modesta del barrio. Ya no tenía la arrogancia con la que me enfrentó aquel día en la casa. Llevaba ropa sencilla, su mirada era baja y sus palabras, cuidadosas. Lo que hice estuvo mal. Lo sé. Quise aprovecharme de una situación y pensé que tenía el control. Pero no medí las consecuencias, y ahora lo estoy pagando, dijo con voz temblorosa. La escuché en silencio. No había nada que pudiera decirme para cambiar el pasado, pero sí algo que podía hacer por su futuro, entenderlo. Perderte como figura fue más doloroso de lo que esperaba. No me di cuenta del daño que hacía hasta que me vi sola, sin casa, sin rumbo, continuó. Solo quería que supieras, que lo siento. No respondí con un abrazo ni con palabras dulces. Solo asentí y dije, te deseo que aprendas de esto. Que no sea solo un error más, sino el punto de partida para construir algo mejor. Nos despedimos sin promesas de reencuentros. Cada quien siguió su camino. Volví a casa con la conciencia tranquila. Había hecho lo correcto, no ceder al abuso, no permitir que el cariño fuera una excusa para la injusticia. Con el tiempo, comencé a vivir una vida más plena. Me reencontré conmigo mismo, con viejas pasiones, con amigos que siempre estuvieron. El trabajo prosperó, y mi hogar volvió a ser un espacio de paz. Entendí que a veces las peores tormentas llegan para despejar el camino. Que la dignidad se defiende en silencio y con firmeza. Y que uno nunca debe tener miedo de comenzar de nuevo, cuando lo hace con la verdad de su lado. Porque la mayor victoria no fue recuperar mi casa. Fue recuperarme a mí mismo.